Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, nuestro programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Esta semana se entrega el proyecto constituyente. El proyecto de constitución elaborado por el Consejo y donde se ha producido una división muy fuerte, muy significativa, en que parecieran invertirse los papeles. Ahora es el sector de derecha el que presenta un proyecto identitario equivalente a un programa de gobierno y en que pareciera revertirse no solo lo que fue planteado por el anterior proceso constituyente, sino muchas de las conquistas que en estos más de 30 años de democratización política, de término de la dictadura militar, se había ido consiguiendo a través de políticas públicas, también a través de algunos cambios constitucionales. Y entonces estamos enfrentados a una situación que desde el punto de vista político no sabemos muy bien cuál será su destino. Es si este proyecto es rechazado con la fórmula en contra en el próximo plebiscito de diciembre. Pero lo que nos interesa hoy día es analizar en general esta propuesta. Y ver hasta qué punto logra o no logra, mi impresión es que claramente no logra, pero lo vamos a hablar con nuestra invitada, ser una propuesta consensual que deje no a todos satisfechos, pero no a un sector de la sociedad excluido o totalmente insatisfecho. Para analizar esto, entonces, hemos invitado a Yanira Zúñiga, una de las grandes expertas en estos temas, desde una perspectiva feminista de género, pero también desde una perspectiva estrictamente jurídica tiene un doctorado, ella en Derecho, en la Universidad Carlos III de Madrid. Ella es abogada, formada en la Universidad Austral y actualmente profesora titular de la Universidad Austral. Y se ha especializado en temas jurídicos relacionados principalmente, no exclusivamente, pero con los temas de género. Y viene de publicar, ha publicado muchos artículos especializados, pero viene a publicar un libro muy interesante que se llama Nunca más sin nosotras. ¿Por qué es necesaria una constitución feminista? Lo que nos interesa entonces es partir con una reflexión general de por qué, desde su perspectiva y sus análisis, siendo una experta al respecto, esta es una constitución que es un proyecto constitucional, que es un retroceso, incluso respecto a la constitución de los 80, posteriormente modificada
muchas veces, pero principalmente en el gobierno de Ricardo Lagos, quien ha anunciado hace poco que está por votar en contra en el plebiscito. Muchas gracias por estar con nosotros, Yanira. Bienvenida a este programa y quisiera partir con esa pregunta. ¿Cuál crees tú que es el problema principal que tiene este texto, esta propuesta de nueva constitución? Primero, muchas gracias por la invitación. Es difícil resumir el problema principal porque son varios los problemas y uno los entiende solo si tiene una perspectiva de conjunto. No sirve mucho mirar el texto constitucional de una manera aislada, ¿no? Cláusula por cláusula. Una constitución al final siempre es una red de significados y una red de órganos y de estructuras que tratan de componer un cierto horizonte normativo. Entonces, claro, depende de qué es lo que uno diagnostique como el problema que venía a resolver la Constitución, y yo creo que hay a lo menos dos problemas sobre los cuales hay un cierto acuerdo que impulsaron el proceso constituyente que ya tiene 3 etapas. Uno que quizás está más en la retina y en el recuerdo reciente, que es el problema político, ¿no? El problema de un descontento generalizado respecto del cual, a eso le llamamos en su momento estallido social, respecto del cual la Constitución venía a ser un instrumento para producir una cohesión, y una cohesión que estaba vinculada a una manera de resolver ahora algunos problemas jurídicos que venían acumulándose como una especie de olla a presión en distintas protestas, que son lo que también la presidenta Bachelet tuvo en cuenta cuando impulsó en la primera etapa del proceso constituyente ya por 2016, y estos tenían que ver desde el punto de vista jurídico con resolver el problema de legitimidad de la Constitución del 80, que obviamente acabamos de conmemorar los 50 años de la dictadura, entronca con esa crisis, ¿no?, que arrastramos por mucho tiempo, y respecto a esa crisis quizás una de las últimas herencias era esta pieza normativa que había sido parte del desarrollo político-jurídico de la dictadura. Y por otro lado, ¿no?, cuestiones que aún con la reforma, quizás la más importante fue precisamente la reforma del 2005 por su interés de desarraigar estos llamados cerrojos, pero que aún así no logró resolver completamente, que eso eran los problemas operativos de la Constitución del 80, en el sentido de que aún con todas esas reformas tenía sus topes, sus límites, es decir, frenaba algunos avances que se han constituido por parte de los tribunales y del propio poder político a través del Congreso. Se había avanzado, pero aún así la Constitución tenía sus topes, y esos topes se estaban demostrando más crónicos en el último tiempo. Ninguna de estas cosas resuelve el proyecto constituyente, porque pasa por alto completamente la dimensión de conflictividad, retrocede y radicaliza formas o dimensiones jurídico-políticas que estaban en la Constitución del 80, que en algún sentido habían sido desmontadas, algunas de ellas, o aligeradas. Lo que hace el proyecto del Consejo Constitucional es recuperar algunas de esas formas, radicalizarlas, ¿no?, volverlas todavía más difíciles de remover, y por supuesto a una Constitución que se otorga en el año 2023 uno esperaría que mirara hacia el futuro, ¿no?, que tuviera otro tipo de perspectiva, y ese desarrollo progresivo tampoco lo resuelve bien el proyecto constitucional. Así que yo diría que no es un buen proyecto por esas razones, que son razones que he esbozado de manera muy, muy general, por supuesto. Ahora, dentro de los puntos específicos, ¿cuáles consideras tú especialmente en que hay un retroceso? En el entendido
que a mí me parece muy importante lo que tú has señalado, que la Constitución hay que mirarla como un conjunto. Sobre todo, en particular, en este caso, porque curiosamente la frase acuñada por Fernando Atria de la Constitución tramposa para la Constitución del 80, pareciera, según ha surgido en el debate actual, pareciera que se reproduce este carácter de tramposo de la Constitución, o una Constitución con mucha letra chica. Entonces es muy importante esta visión de conjunto, de ver el tejido que hay interno. Pero si uno tuviera que señalar algunos de los puntos, que por supuesto tienen referencia en varias partes y que hay que mirarlo en el contexto, pero algunos de los puntos que a ti te parece como fundamentalmente, digamos, peligroso, complicado, retroceso, que no da cuenta de lo que ha avanzado en la sociedad chilena digamos, tampoco de los desafíos del futuro. Yo diría que una de las cosas más peligrosas de este proyecto constitucional es que tiene una carga conservadora, una carga moral conservadora, que es superior a la que tenía el texto original, incluso de la Constitución del 80, ¿no? Hay una estructura que se plasma a nivel de valores que se espera que la ciudadanía adscriba, ¿no? O que están sobreprotegidos. Por ejemplo, hay una sobreprotección de las creencias religiosas, una sobreprotección de las libertades ideológicas, sobre todo la objeción de conciencia que aparece. La objeción de conciencia no está contemplada en el texto original de la Constitución del 80, ni tampoco se introdujo en ninguna de sus reformas. Ahora aparece. Hay una sobreprotección también de la familia. De hecho, estuve contando y hay alrededor de una treintena de cláusulas que se refieren a la familia. Uno podría pensar, está bien que haya una protección de la familia, pero hay una protección de un modelo de familia, que es un modelo de familia monolítico, un modelo de familia que en algún sentido busca neutralizar políticas del Estado que empoderen o le den otras perspectivas a los niños, a las niñas y también a las mujeres. No es casual que haya esa sobreprotección de estas lógicas, porque efectivamente lo que se está produciendo aquí, a mí no me gusta tanto la palabra identitaria en el sentido de que todas las visiones políticas tienen una predisposición a constituir alguna identidad como un lugar de las ideas o como una manera de reconocimiento. Pero sí lo que diría es que aquí hay una una especie de aumento de una visión político y moral que hace que sea muy difícil que esta Constitución pueda entenderse como una casa de todas en un sentido aceptable. Por supuesto, las constituciones normalmente tienen, según el momento en que se otorguen, algún tipo de inclinación hacia un lugar. No son estrictamente neutras moralmente, eso ya no existe, ¿no? Normalmente las constituciones se comprometen con ciertos valores, pero estos valores que aparecen muy fuertemente articulando la propuesta del Consejo Constitucional son derechamente valores que neutralizan o que pueden llegar a derogar de facto otro tipo de principios, derechos o protecciones que están en el mismo texto constitucional. Particularmente los que a mí me interesan, por ejemplo, los de protección de derechos de las mujeres, aparecen como derechos que pueden quedar completamente neutralizados o derogados de facto, es decir, en los hechos, por la sobreprotección que aparecen de este otro tipo de contenidos, ¿no? Y de ahí la discusión que se ha dado, y probablemente la más mediática hasta ahora, es la discusión sobre cómo esto podría afectar la regulación que se ha hecho hasta ahora de
del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y cómo podía afectar la posibilidad de que esa regulación se vuelva más liberal en el futuro, ¿no? Quizás ese es el elemento que ha aparecido más en la discusión pública, pero no es el único que yo identifico como problemático para la protección de los derechos de las mujeres. Claro, y también yo diría que en el plano más general, en aquello que se planteó como tan fundamental en el periodo anterior y que todos lo recogieron, que es el tema del Estado social y democrático de derecho. Porque al parecer hay ahí una cierta declaración retórica, lírica, respecto de la importancia de ello, porque a su vez lo que se consagra, y eso se ha dicho mucho, es esto, y esto me gustaría que lo explicara, la constitucionalización de las fórmulas más mercantilizadas de resolver, digamos, los derechos. No es el Estado el que tiene la responsabilidad y el garante de proveerlo, sino que se le da una gran importancia precisamente, digamos, al mercado y a las instituciones particulares que han estado absolutamente en crisis en el último tiempo, como son la AFP o la ISAPRE. Y sí, respecto a educación también, al parecer, hay exactamente lo mismo. Sí, porque de hecho hay un grupo de derechos que es verdad que hoy día aparecen con, en principio, mayores disposiciones, mayor espacio en términos de las distintas cláusulas de este proyecto constitucional, pero lo importante en una constitución no es cuantificar cuántas cláusulas, sino la orientación y el contenido de esas cláusulas. Y lo que pasa con ese grupo de derechos, ¿no? Incluyendo otros como también derechos nuevos que aparecen, como el derecho a la vivienda, es que todos están sometidos a una lógica que yo llamaría que es una lógica privatista, una lógica individualista, en el sentido de que la regulación lo que intenta es más bien licuar las posibilidades de establecer unas maneras institucionalizadas de solidaridad. Y la verdad es que la gran receta del Estado social es la receta del tejido social, ¿no? Ese tejido en el que nos responsabilizamos por la suerte de otros. Un Estado social no se puede construir desde lógicas privatistas y egoístas. Y esa es la razón, y que no es ideológica, sino que es una razón que pudiéramos llamar instrumental, práctica, por lo que en los sitios en los que se ha constituido el Estado social, el Estado como tal y sus servicios adquieren protagonismo, porque esto ya se ha dicho bastante en el caso chileno. Las personas no tienen libertad para acceder a aquellos bienes respecto a los cuales no tienen los ingresos suficientes para poder comprar en un mercado esos bienes. Y eso es lo que pasa en Chile con la educación, con la salud y también con la seguridad social. Por lo tanto, garantizar un acceso como una libertad de acceso sin garantizar los medios concretos para acceder es una promesa incumplida, es una ilusión más que una realidad. Y esos medios concretos para acceder presuponen un grado de redistribución de los ingresos y un grado importante de soporte de servicios sociales. Lo que hace la propuesta constitucional es no solamente mantener una provisión privada, un suministro privado muy fuerte de las prestaciones que constituyen estos derechos, educación, salud, seguridad social, es decir, no solo los mantiene en un mercado, sino que además incluso algunas ayudas, digamos, o fondos estatales, los establece que tienen que redistribuirse también entre privados, como por ejemplo los fondos en materia educacional, no permite una priorización hacia, por ejemplo, instituciones estatales de esos fondos públicos, y además, y esto es algo que se ha dicho muy poco, o se ha dicho solo por colegas que se dedican al derecho administrativo,
lo que hace es, para decirlo en términos de la discusión que se dio en algún momento a propósito del CERNAC, le quita los dientes a toda la administración del Estado, que es fundamental para, no solamente para otorgar esos servicios públicos, sino para controlar su otorgamiento por parte de privados. Lo que hacen una serie de disposiciones técnicas que son muy poco visibles para las personas que no tienen formación jurídica es constreñir mucho, comprimir mucho la actividad del Estado como regulador. Y eso es una mala noticia, no solo para estos derechos sociales, sino en general, para cualquier otra área donde la administración del Estado cumple una función de provisión y de regulación de la entrega de ciertos servicios, por ejemplo, incluso mercado regulado, que es muy fundamental. Esa capacidad que hasta ahora ha tenido la administración del Estado es una capacidad que es fragilizada en la propuesta constitucional, y eso tiene un efecto disruptivo que todavía, de aprobarse, no seríamos capaces de calibrar concretamente qué tanto podría producir conflicto, qué tanto podría producir litigio entre los tribunales, qué tanto podría fragilizar la protección de los derechos de las personas. Hay quienes han señalado, a propósito de eso, y que no son los sectores más, digamos, de izquierda, por decirlo de alguna manera, que en materia educacional se estaría abriendo la posibilidad de volver al lucro en la educación. ¿Esto es así? Yo creo que en algún sentido es posible, porque esa sobreprotección, por una serie de reglas, ¿no? Se sobreprotege la iniciativa privada, ¿no? Y se abren muy pocos espacios para regularla de manera limitativa, es decir, establecerle restricciones. Y cuando eso es así, lo que pasa en el litigio constitucional es que luego nos encontramos con que si hay desarrollos de leyes que intentan hacer eso, probablemente esas leyes van a ser en algún sentido coartadas, o si luego se produce algún otro tipo de regulación, por ejemplo, una que prohíba, o incluso las actuales, ¿no?, que prohíben el lucro, que puedan ser disputadas en términos de su constitucionalidad, porque lo que ocurre, todas las normas jurídicas son relativamente abiertas en la interpretación, no hay nadie que tenga una especie de oráculo que permita saber hacia el futuro concretamente y con toda certeza cómo se van a interpretar, pero uno puede proyectar ciertos resultados hacia el futuro de interpretación. Y en el caso de la interpretación de normas constitucionales, el problema es que las normas constitucionales determinan si otras normas son válidas o no. A esto le llamamos que una norma legal, por ejemplo, sea inconstitucional. Eso significaría, para decirlo en términos simples, que con algunas interpretaciones que se construyan a través de este nuevo texto podrían, entre comillas, borrarse del mapa leyes que hasta ahora han garantizado otro estado de cosas, como por ejemplo esta que acaba de mencionar. Dime una cosa, de las cuestiones que se discutieron en un momento, al final quedaron aprobadas o no todas las normas que uno podría llamar más patrioteras, y referidas a los símbolos, las fiestas, los tipos de baile, etcétera, para fijar lo que se llamaría la identidad nacional. Eso al final quedó aprobado tal cual. Sí, eso quedó. Y esa es una norma problemática. Creo que es una norma que a la larga tiene efectos más simbólicos que materiales, pero sí hay un terreno en donde ese tipo de normas causan a menudo problemas, que es el terreno de la libertad de expresión. Por ejemplo, esto que hemos visto discutido en Chile, si es posible, por ejemplo, realizar alguna acción, llamémosle de protesta, con un símbolo patrio,
si esas acciones podrían ser reprimidas o no podrían ser reprimidas. También podríamos plantearnos la pregunta de si una obra de teatro podría hacer un ejercicio un poco más crítico, aunque sea simplemente con efectos artísticos, si esa norma no clausuraría, por ejemplo, manifestaciones que pudieran recorrer un espectro desde la protesta hasta simplemente formas un poco, como he dicho, artísticas que pueden tener un lado de provocación, pero donde los objetivos no son necesariamente atentar contra esa dignidad. Yo no soy dada a defender esas clases de normas porque me parece que una constitución debiera en este sentido ser más comprometida con el pluralismo, y este tipo de normas entran en conflicto con formas de pluralismo político y hasta cierto punto generan una especie de sacralización de manifestaciones culturales que pueden ser también cambiantes, ¿no? De hecho, toda la discusión que hemos tenido en Chile, y creo que la norma se volvió mediática por eso, esa propuesta, porque hay toda una discusión respecto en particular del rodeo, ¿no? De las sensibilidades que pueden estar en contra desde la idea de que sea un deporte nacional hasta en qué sentido es posible que una práctica cultural afecte sensibilidades, visiones de otras personas. Entonces, en ese sentido, a mí esa cláusula me parece una cláusula que no es conveniente, pero probablemente no es la más disruptiva de todas las que tiene el texto. No, pero sí es disruptiva, diría yo, pero podría ser disruptiva cuando se le pone en el balance con aquellas otras normas que debieran fortalecer la identidad nacional en términos de valores que generen una estructura social. Es decir, precisamente los temas de solidaridad estructural, de igualdad, de justicia en los diversos aspectos que la justicia tiene. Si eso se debilita, y ahí el rol del Estado es clave, porque es el que garantiza que esos principios se cumplen. Si el rol del Estado en ese principio se debilita a favor del mercado, es decir, de la posesión de dinero, entonces los otros tipos de valores a los cuales se la pena, si le interesa fortalecer, se transforman en lo que teóricamente se ha dicho tantas veces, ¿no sé, en una especie de opio. Es decir, una manera falsa de concebir lo que es la identidad de una nación, que tiene que ver precisamente como la manera como ella se estructura, cómo genera fórmulas de solidaridad y cómo asegura principios, digamos, de igualdad y de justicia. Sí, desde esa perspectiva, sí. De hecho, hace algún tiempo, yo que también suelo escribir columnas, escribí alguna columna en ese sentido, ¿no? Recuperando esta idea que ha sido trabajada mucho en Europa por parte de algunos autores alemanes del patriotismo de la Constitución. Sí, porque sí, leí esa columna y me parece muy importante desarrollar eso. Sí, en ese sentido me parece que sí, ¿no? Si hay algo que puede hacer una constitución, me parece, para contribuir a la cohesión social, es generar una cohesión a través de estos valores que son valores instrumentales para el desarrollo de la democracia por un lado y de la protección de los derechos por el otro. Pero esos valores, ¿no? Son valores instrumentales en el sentido que permiten que nos encontremos todos y todas y realicemos nuestras formas de vida con pluralismo, ¿no? Lo que hacen estas otras visiones, como la que estamos comentando, es más bien establecer un concepto de identidad, que es un concepto de identidad legítimo desde alguna perspectiva, ¿no? Pero que no necesariamente cohesiona a todo el mundo y que puede causar efectivamente conflictos. Así que, claro, yo estaría, si utilizara un concepto de identidad para referirme
a lo que debe ser una constitución estaría más bien de ese lado, ¿no? Del lado de cómo una constitución puede favorecer la adquisición, sobre todo de una forma en que las personas nos entendamos en el marco de una vida social como parte de una ciudadanía que, como dice usted, es solidaria, que promueve también la igualdad, es decir, promueve valores que han demostrado también su eficacia para hacer algo que creo que la Constitución, este proyecto intenta hacer, pero por una mala vía, que es evitar el conflicto social y para asegurar también formas de desarrollo en seguridad. Está visto que cuando las sociedades logramos cohesión social, eso previene formas de conflictividad importantes. Entonces, no se trata de decretar de un día para otro que va a haber, derecho a la seguridad como lo hace el texto, sino que hay que poner las bases para que eso ocurra, y el reforzamiento de las reglas de igualdad, que dicho sea de paso están también alicaídas, la cláusula de igualdad en comparación con lo que proponía la comisión experta, también muestra que esta constitución o este texto está poco comprometido con esos valores, muy comprometidos con unos valores que son, en ese sentido, de una identidad, como decía el expresidente Lagos, más bien partisano, y muy poco comprometido con estos valores que son valores más universales y valores que permiten una estabilización de la cohesión social. Y que son valores, además, fundamentalmente, que penetran en la estructura social, o sea, que guían cómo organizar la sociedad, como los valores de justicia, de igualdad, de solidaridad. El caso más claro es esta discusión en el último tiempo sobre el tema de las pensiones, donde lo que se renuncia es a que haya un principio de solidaridad. Sí, yo creo que ese es un buen resumen del texto. No solo hay una renuncia, sino hay una voluntad explícita de no configurar, ¿no?, ese principio y de bypasearlo, sustituyéndole por formas que son, en el mejor caso, ilusiones de solidaridad, pero difícilmente podría constituir efectivamente este tipo de estructura social que se requiere para montar desde el Estado social hasta otras formas de ciudadanía más participativa, más comprometida, etcétera. Por lo tanto, yo tampoco pongo mucho las fichas en este proyecto respecto a la capacidad que tenga como sistema político de administrar el conflicto en una sociedad cada vez más fragmentada. No, además que precisamente, y ese es el último punto, porque el tiempo nos alcanza, y es que hay dos elementos en el sistema político que si se aprueba una constitución con contenido conservador y retrógrado, diría yo, lo que vamos a tener además es un aumento del quórum para hacer un cambio constitucional. Porque de hecho, en esta constitución se rebajó finalmente el quórum para reformas constitucionales a 4/7, además de haber terminado con las leyes orgánicas constitucionales, etcétera, en la constitución actual vigente, y esta va a subirlo. Exactamente. No es un buen negocio eso. Lo sube el quórum, por lo tanto, va a ser una constitución más cerrada, más, como se dice, más con un cerrojo. Más rígida. Sí, se dice mucho más rígida. Mucho más rígida. Y además, el sistema político, como todos sabemos, tiende en la disminución del número congresista de diputados y diputadas, va a tender a favorecer a los sectores más conservadores. O sea, es una constitución que está pensada en términos y principios de retroceso y conservadores, y al mismo tiempo con mecanismos que impidan la reforma si es que ello es
aprobado en el próximo plebiscito. Sí, yo creo que es una constitución en ese sentido hecha a la medida, no solo en términos de su contenido axiológico, es decir, de los valores, representa una sola visión del mundo, sino también estabiliza esa visión al someterla a mayores requisitos para la reforma. Y eso vuelve a la Constitución una constitución más rígida, y en ese sentido, por supuesto, en varios sentidos, esto es una paradoja, pero también es un dato objetivo. La Constitución del 80 es una constitución que en términos de sus propios supuestos es más elástica que esta constitución, que se transformaría en una constitución rígida, tanto porque la Constitución del 80 es más fácil de reformar, también porque tiene menos detalle en algunas disposiciones, y en ese sentido la hace más elástica, más porosa, más susceptible de ser actualizada a través de interpretaciones nuevas. Entonces, esta constitución o el proyecto de constitución emanado del Consejo efectivamente busca dar un paso hacia atrás, busca volver al origen, ¿no?, al ADN inicial del proyecto de Jaime Guzmán. Digo en particular de Jaime Guzmán porque Jaime Guzmán tenía una posición mucho más dura en materia de subsidiariedad, mucho más dura en materia de aborto que lo que tenían el resto de los comisionados de la Comisión Ortúzar, ¿no? Y en realidad es un mejor reflejo este proyecto que incluso la Constitución del 80 en su texto original, por supuesto con las reformas que luego se le introducen. Ese texto, si bien no purga su defecto de origen, en algún sentido se vuelve un texto más fácilmente actualizable. Por eso la paradoja, ¿no?, que ahora mirado, ¿no?, en esa comparación, el proyecto aparezca como un proyecto, como dice usted, mucho más retrógrado, un proyecto mucho más conservador, cosa que uno hubiera pensado que no era posible, ¿no?, quizás porque uno es más optimista de lo que debiera ser. Porque además significa un retroceso de cosas que se lograron superando algunos de los elementos iniciales, fundantes de la Constitución del 80. Bueno, así es. Yanira, muchas gracias por tu presencia acá en este programa para conversar y discutir sobre este proyecto de nueva Constitución que se entrega hoy al presidente de la República. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.